Bien, continuemos con la clase de máquinas, ¿ya? Bien, continuamos, por favor. Continuamos con máquinas trifásicas, ¿no? Estábamos considerando características de los datos, ¿no? Datos del motor. Sí. Entonces, vamos a recordar nomás algunos datos característicos de estos motores. Nuestro motor. Rapidito. Ya. Entonces, ¿qué estudiamos la clase anterior? Bueno, que estábamos recordando de igual forma la clase anterior, es que nosotros teníamos dos tipos de potencias, ¿no? Una potencia de entrada y una potencia de salida, ¿sí? Ya habíamos dicho que esta potencia la podíamos, bueno, se lo considera como potencia eléctrica y acá la consideramos como potencia mecánica también, ¿no? ¿Qué terminología nosotros, no? ¿Qué terminología? ¿Cómo podíamos calcular la potencia eléctrica con los datos específicos del motor? Digamos que la potencia eléctrica de nuestro motor era equivalente a la tensión aplicada por la corriente nominal y por el factor de potencia. En este caso, si nosotros consideramos de que este motor es trifásico, ya iríamos con el ángulo, con la raíz de 3, ¿no? Y tome en cuenta que la potencia viene dado en watts específicamente. Entonces, la potencia mecánica era equivalente al rendimiento, ¿no es cierto?, por la potencia eléctrica, ¿ya? Y nuestro rendimiento era igual a ¿qué? A la potencia de salida. Bueno, no, para que no se vayan a confundir. Ya, decíamos que el rendimiento es equivalente a la potencia mecánica a la potencia eléctrica. ¿Qué más habíamos considerado? Que el factor de rendimiento de los motores, digamos así, en este caso los motores modernos, ¿no? El factor de rendimiento oscila entre los 90 y 95%, que la eficiencia del motor es bastante bueno, ¿no? Sí, con relación al rendimiento de motores ya antiguos, que habíamos dicho que la eficiencia de los mismos oscila entre un 80 a 90% en mayor de los casos. El rendimiento de igual manera de este motor va en relación a su 100%, ¿no? En donde se considera que el 90% va por pérdidas, por la potencia mecánica, perdón, y el otro 10% va por pérdidas por muchos factores. Sí, en cuestión a eso. Habíamos analizado algunas terminologías que no vamos a topar ya.
En el video de la clase anterior, usted ya tiene que, tiene que revisar y tomar en consideración ciertas terminologías físicas en cuestión. Entonces, para eso nosotros llevamos a ir directamente a analizar el torque, ¿no? El torque de nuestro motor, ¿cierto? Ese era nuestro punto de estudio, nuestro punto de, de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué manifestamos? ¿Qué manifestamos nosotros? Que que el torque también es conocido como el par motor, también en algunos, en algunos libros técnicos también usted lo va a encontrar con estas nominaciones, ¿no? El torque par motor o par nominal, que de una otra manera, pues vendría a ser lo mismo, ¿no? Entonces, en, en física específicamente, el torque lo consideran como una fuerza, ¿no? Pero esto sería en demostración lineal, ¿no? Porque ya sabemos que de acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Sí, pero en cuestión lineal, ¿no? Pero usted sabe muy bien que en los motores eléctricos no hablamos de posición, sino en angular, ¿no? En donde aquí ya vendríamos a considerar esto como el torque. Es decir, específicamente en el motor no se habla de fuerza, sino se habla de torque, ¿no es cierto? Entonces, de ese dato hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y si eh, consideramos nosotros la masa, digámoslo así, pues vendría a ser el eje, la polea en cuestión, ¿no? Entonces, en esto llamaríamos nosotros inercia polar, que se llama, ¿sí? Y obviamente, pues la aceleración en sí vendría a considerarse la velocidad angular. Y ya sabemos muy bien que la velocidad angular viene en qué? En RPM, ¿no? Y eso también ya lo explicamos muy bien en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, técnicamente, esta partecita, técnicamente el torque viene a ser a potencia, perdón, potencia, ay, carajo, vendría a ser equivalente a la potencia mecánica sobre la velocidad angular, ¿sí? Y obviamente el torque viene dado en newtons metros, ¿no? Su unidad de medida. No es multiplicación, esto de pronto voy a confundirse. Newton por metros. Entonces esta va a ser la formulita una de las fórmulas principales que nosotros vamos a utilizar para realizar los diferentes ejercicios. Es decir, ¿qué tiene que saber? La fórmula de la potencia, que obviamente usted ya lo conoce. En este caso hablamos de una potencia eléctrica trifásica, fórmula de la potencia mecánica y la fórmula del rendimiento. Estas son algunas de las fórmulas que nosotros vamos
vamos a utilizar para poder realizar nuestros ejercicios. Algunas características que sí debe tomar muy en consideración, ¿no? Sabemos que en motores a la fuerza en sí se lo conoce como torque, ¿no? Entonces, el torque de funcionamiento de un motor va a ser muy relativo si trabaja con carga o trabaja sin carga. Pero prácticamente obvio que un motor, pues, si nosotros lo vamos a dar es una aplicación, pues tiene que trabajar específicamente con carga, ¿no? Y el torque en sí va a venir directamente proporcionales a la corriente. Y también consideramos lógico en el motor, ¿no? Si a un motor en sí nosotros lo aplicamos una mayor presión, obviamente nos va a ejercer un mayor exceso de corriente, ¿no? Entonces, si digamos, si hacemos una pequeña demostración lineal, déjame ver, lápiz. Si hacemos una demostración lineal del torque con relación al tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué manifiesta? Obviamente el motor va a estar parado, aplicamos una tensión al motor y obviamente pues nos va a ejercer, perdón, con respecto a el amperaje. Es decir, al momento de que el motor está parado, le aplicamos una tensión, si nos va a ejercer es un consumo de corriente, ¿no? Sí, con relación al tiempo, ¿no? Bueno, aquí estábamos bien, estimar. Disculpas. Es decir, si nosotros le aplicamos una tensión al motor, pues sí, se nos va a ejercer con el tiempo de arranque un consumo de corriente. Y si seguimos aplicando, o si el trabajo nominal está continuo establecido, pues irá constante, ¿no? Pero si nosotros aplicamos un mayor torque al motor, obviamente que la corriente seguirá aumentando, ¿no? Entonces, el torque va a ser directamente proporcional a la corriente con relación al torque que le apliquemos al motor, ¿no? Mayor torque, mayor corriente en cuestión. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, por favor, porque lógicamente los motores al momento del arranque sí nos consumen un estándar de 5 a 7 veces su corriente nominal al momento del arranque. Peor aún si nosotros le aplicamos una fuerza, ¿no? En, en, en consideración. Ahora, esto también hay que tomar muy en cuenta lo que nosotros llamamos factor de seguridad alto. ¿Qué quiere decir esto? Digo yo, si un motor está diseñado con los mejores estándares de calidad, sea con relación a la norma NEMA o la norma ISM, eso quiere decir que los motores sí van a tener es un rango de dimensionamiento. Es decir, si mi motor es de 10 HP, sí, va a tener es un rango de dimensionamiento que se lo conoce como un factor de seguridad. Es decir, puedes llegar a trabajar en un rango, hablemos de 11 HP. Obviamente, si nosotros lo forzamos desde al máximo al motor, siempre y cuando los factores de seguridad sean bien altos, ¿no? Pero sí mismo van a ser factores de seguridad que estén bajos. Es decir, en el caso, si el motor es de 10 HP, va a estar en los 10 HP, ¿no? Si nosotros sobredimensionamos a nuestro motor y sobrepasamos la potencia de los 10 HP, vamos a correr el riesgo de que el motor se nos vaya a quemar, ¿no? O sea, se nos quema. Entonces, por eso es muy importante, bueno, ya es cuestión del cliente, ¿no? Por más de que se le considere
que los motores no tienen un factor de seguridad alto y simplemente si es de DHP y si sobredimensiona ese motor, obviamente lo va a quemar, ¿no? Pero por más que quiera eso y no hace caso, pues ya sale de nuestras manos. Pero como le decía, los motores que están diseñados con estándares de calidad, obviamente sí van a soportar sobredimensionamientos y sobrecalentamientos en la funcionalidad del motor. Sí, entonces no sé si está claro hasta ahí. Si me responden, por favor. Sí, Lisen, sí se lee. Está Muy bien. amable. Bien, entonces con esa indicación vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ponernos datos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tener un motor X. Tendrán lista su calculadora, por favor, que me ayuden. Tenemos nuestro motor. Ya. Va a tener los siguientes datos. La tensión de alimentación va a ser 230 voltios. Un factor de potencia, el coseno va a tener de 0,9. Una velocidad de 3000, digámosle, RPM. Y en este caso, bueno, demostrémoslo acá. Digamos que el torque del motor va a ser equivalente a 10 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a considerar? Bueno, tomemos la corriente nominal y luego hacemos la pregunta. La corriente nominal de 9 amperios. ¿Sí? Y un rendimiento del 95%. Pregunta. Quiero saber si el torque está sobredimensionado. ¿Sí? Sobredimensionado con relación al, al torque de carga, digámoslo así, ¿ah? ¿Sí? Entonces, digámosle si está sobredimensionado con relación a un torque de carga. Digámosle que nuestro torque de carga es 2 newton. Ya. Sí. A ver, empecemos. Vamos a empezar, obviamente, con nuestra potencia eléctrica, ¿no? Lo más fácil. La potencia eléctrica sabemos que aumenta tensión por intensidad, por coseno y por la raíz de 3. Por tanto, la potencia eléctrica es igual a la potencia aplicada, que en este caso sería 230 voltios, por la corriente nominal del motor, que es 9 amperios, el factor de 0,90 y nuestra raíz de 3. ¿Cuánto es la raíz de 3, por favor? Si me ayuda, porque es 1,73, creo. Si estoy equivocado. Si no, me corrigen, por favor. 1,73. Sí, Lisen. Listo, gracias. Entonces, ¿cuánto me saldría la potencia en este caso? Y 230. 3222. 3222 watts. Ya, ahí tenemos la potencia eléctrica.
Ahora, ¿qué tenemos que sacar? La potencia mecánica, ¿no? Entonces, la potencia mecánica ¿a qué era equivalente? Al rendimiento por la potencia, ¿no? Potencia eléctrica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, entonces aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores, potencia mecánica al rendimiento. Ahora, ¿el rendimiento era equivalente a qué? Al 95%, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado que hay que tomar el porcentaje al tanto por uno, ¿no? Entonces, ¿cuánto equivale el 95%? Por favor. ¿A qué es igual el rendimiento del 95%? Ya les dije esto rápidamente, ¿a cuánto hay que dividir? ¿Para cuánto? Para 100, pues, ¿no? 25 dividido para 100. Tenemos un rendimiento de cuánto? De 0,90. 0.95. Sí, 0,95 rendimiento. Entonces la potencia mecánica es equivalente a 0,95 por 3.222 watts. Tenemos la potencia mecánica. Cuéntame de eso. La potencia mecánica, ¿cuánto me da? 3060. 3060. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la potencia eléctrica y la potencia mecánica, ¿no? Entonces, con eso nosotros ya podemos sacar nuestro torque. Nuestro torque será equivalente a ¿cuánto? ¿A qué igual el torque, por favor? Potencia Potencia mecánica solo. mecánica por... Potencia mecánica. Participen, por favor. Sobre velocidad. Angular. Sobre la velocidad angular. Entonces, teníamos que la potencia mecánica nos salió, bueno, hagamos con este de aquí. 3060 dividida para la velocidad angular, que es ¿cuánto? 3000 RPM. Entonces, nuestro torque es igual a ¿cuánto? Pero, mucho ojo, ¿no? Esto es radianes, ¿cierto? Sobre segundos. Entonces, por eso tenemos que, les habíamos explicado que tenemos que multiplicar por tanto, por 0,10, perdón, 1047. ¿No es cierto? Que es equivalente a radianes sobre segundos. ¿Cuánto nos da eso, por favor? Todo este valor. ¿Cuánto ha sido nuestro torque? 0,106. 0, no sé, pues usted me está diciendo. ¿Estamos bien? Sí, listo. Sí, Lice. Desconectemos, ahí está un micrófono que está causando un poquito de interferencia, por favor. Sí, 3060. No es que desconfíen de ustedes, ¿no? Pero el torque me da 974. 9,74 newtons. Si nosotros teníamos un torque del motor de 10 newtons, eso significa que nuestro motor no está sobredimensionado, no está dentro de los parámetros y rangos normales de trabajo. Pero si yo tuviera un torque de 2, en este caso un torque de 2
Newton metros, obviamente, sí, estaría sobredimensionado el motor específicamente. Bien, entonces, por favor, póngase al día con las formulitas que vamos a ir analizando poco a poco, clase por clase, porque el estudio de máquinas se relaciona a esto, a analizar ciertos datos característicos. La próxima semana ya pues continuaremos con esta cuestión para ya entrarnos a lo que se refiere a otros datos del proceso de rebobinaje. Vamos a analizar un poquito lo que son ya las características del bobinado en cuestión y analizar un poco más ciertas fórmulas básicas para proceder a calcular nuestro motor. Sí, entonces ahí nos vamos a quedar. Nos veremos la siguiente semana, ¿sí?